Cada año, más de 250 millones de neumáticos son fabricados, utilizados y finalmente destruidos. Están por todas partes, en autos, camiones, aviones. Pero hay algo que pocos saben. Todos dependen de un ingrediente tan simple como extraño. Un líquido blanco que brota de los árboles como si fueran heridas abiertas. Un material que, sin exagerar, mantiene el mundo en movimiento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican realmente los neumáticos? ¿Qué sucede entre esa gota de látex y la llanta negra que ves girando bajo un coche? ¿Por qué es tan resistente y a la vez tan flexible? Y lo más importante, ¿cómo es posible que algo hecho con jugo de árbol soporte toneladas de peso y velocidades de más de 200 km por hora? Hoy vamos a descubrirlo. Acompáñanos a uno de los procesos más fascinantes y poco conocidos de la industria moderna, desde las plantaciones de caucho en Asia hasta las gigantescas fábricas donde el calor y el acero dan forma al neumático final. Este no es solo un video sobre ruedas. Es un viaje por una cadena de ingeniería, naturaleza y precisión que une al planeta, literalmente, con cada giro del motor. Prepárate para conocer el asombroso proceso de cómo se hacen los neumáticos de autos con caucho en fábricas. Todo comienza lejos de las autopistas, en los trópicos húmedos del sudeste asiático, donde el calor y la lluvia se combinan para crear las condiciones ideales para una planta que cambió la historia, el árbol del caucho. Conocido científicamente como Hevea brasiliensis, este árbol originario de la Amazonía brasileña fue llevado al sudeste asiático en el siglo XIX. Hoy, países como Tailandia, Indonesia, Malasia y la India producen más del 90% del caucho natural del mundo. A simple vista parece un árbol común, pero esconde un tesoro blanco en su interior: el látex, una savia lechosa y pegajosa que se encuentra bajo la corteza. Este líquido es una emulsión natural que contiene pequeñas partículas de caucho suspendidas en agua. La recolección del látex es todo un arte. Los trabajadores, conocidos como tappers, comienzan su jornada al amanecer, cuando la presión interna del árbol es más alta. Con cuchillas curvas, realizan cortes diagonales milimétricos sobre la corteza. Cada corte debe ser preciso. Si se adentran demasiado, dañan el árbol. Si se quedan cortos, no fluye suficiente látex. El látex gotea lentamente por el corte y cae en pequeños recipientes de cerámica o metal. Puede parecer poco, pero cada árbol puede producir látex durante más de 2 décadas. Para evitar que el látex se coagule al contacto con el aire, se mezcla con amoníaco, un compuesto químico que estabiliza la emulsión. Así, el látex permanece líquido hasta llegar a las plantas de procesamiento. En algunas regiones, las hojas del árbol de caucho caen una vez al año. Esto reduce la producción temporalmente, por lo que la recolección está estrechamente ligada al clima y las estaciones. Una vez recolectado, el látex se transporta en barriles a los centros donde se convertirá en caucho sólido. Es allí donde comienza una transformación profunda, desde un líquido viscoso hasta un material capaz de resistir altas temperaturas, fricción extrema y toneladas de presión. Y ese proceso es mucho más sorprendente de lo que imaginas. A continuación, veremos cómo ese líquido blanco se convierte en láminas firmes, flexibles y listas para ser moldeadas en formas que cambiarán la velocidad y la seguridad de los vehículos. Una vez recolectado, el látex no puede usarse directamente para fabricar neumáticos. Primero, debe pasar por un proceso de transformación para convertirse en caucho sólido. Todo comienza en las plantas de procesamiento cercanas a las plantaciones. Aquí, el látex líquido se almacena en grandes tanques y se deja reposar durante varias horas. En este tiempo, parte del agua comienza a evaporarse y la mezcla se vuelve más densa. Después, se vierte en cubas largas y poco profundas, donde se le añade ácido fórmico, un agente coagulante que provoca que el caucho se separe del agua. El resultado es una masa blanda, algo pegajosa, similar a una gelatina espesa. Esa masa se corta en bloques y se introduce en una serie de rodillos mecánicos. Estas máquinas aplastan el caucho, exprimen el exceso de líquido y lo aplanan en láminas largas. Es un proceso que recuerda a una panadería, pero con caucho caliente. Estas láminas, aún húmedas y blandas, no están listas para usarse. Primero, deben secarse completamente. Para ello, se colocan en secadores de aire caliente o se cuelgan durante varios días en habitaciones alimentadas por hornos de leña.
En muchas regiones, este paso aún se hace de forma casi artesanal. Una vez secas, las láminas se enrollan y se embalan. Ahora sí, tenemos caucho natural crudo, flexible, resistente, pero aún demasiado suave para fabricar neumáticos. Por sí solo, el caucho natural no soportaría la fricción, el calor ni el peso constante de un vehículo. Para eso, necesita una transformación final que cambiará su estructura molecular, un proceso llamado vulcanización. Pero antes de eso, este caucho viajará a fábricas industriales, donde se mezclará con una variedad de compuestos, entre ellos caucho sintético, azufre, negro de carbono y acero, para convertirse en una estructura altamente compleja. Y es ahí donde entra en juego la precisión de la ingeniería moderna, porque fabricar un neumático no es solo moldear caucho, es diseñar capas, estructuras internas y resistencias específicas para que funcione de forma segura, en cualquier parte del mundo. ¿Te está gustando el video? Si te parece fascinante cómo el látex se convierte en caucho sólido, espera a ver lo que ocurre dentro de las fábricas. La parte más impresionante está por comenzar. Antes de seguir, deja tu like si estás disfrutando este contenido. Nos ayuda mucho a seguir compartiendo este tipo de historias. Y si te interesa descubrir más sobre cómo funcionan las fábricas y cómo se crean los objetos que usamos a diario, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, prepárate para conocer el corazón industrial de los neumáticos. En las fábricas, el caucho natural llega en grandes bloques. Pero para crear un neumático moderno, se necesita mucho más que solo caucho. Un neumático está hecho de entre 10 y 15 componentes distintos, cuidadosamente seleccionados para cumplir una función específica. Se utilizan caucho sintético, negro de carbono, azufre, óxido de zinc, acero, fibras textiles y una variedad de aditivos químicos. El caucho sintético aporta estabilidad térmica. El negro de carbono refuerza la estructura y da su color característico. El azufre permite la vulcanización. El óxido de zinc cataliza la reacción. Y el acero da soporte y estructura. Todo empieza en gigantescas mezcladoras industriales, parecidas a batidoras colosales. Allí, los ingredientes se funden bajo temperaturas superiores a los 100 grados Celsius y se mezclan a gran velocidad. El resultado, una masa negra, gomosa, maleable, pero tremendamente resistente. Esta masa pasa por rodillos que la convierten en láminas delgadas, que luego se cortan según la función que cumplirán. La banda de rodadura, que toca el asfalto y determina la tracción. Las paredes laterales, que protegen el neumático del desgaste lateral. El revestimiento interior, que asegura que el aire no se escape. Y las capas internas de refuerzo, que estabilizan todo el conjunto. Cada una de estas partes se produce con su propia fórmula específica. Es como una receta de cocina, en la que cada plato debe tener ingredientes distintos, pero todos deben combinar perfectamente. Una vez listas, las piezas se ensamblan manualmente o con ayuda de brazos robóticos sobre un tambor giratorio. Este proceso se realiza en la formadora de neumáticos, una máquina de precisión donde operarios expertos colocan capa por capa, primero el revestimiento interno, luego las capas textiles y metálicas, después los cinturones de acero y finalmente la banda de rodadura. Lo que se obtiene al final de este proceso se llama neumático verde. Tiene la forma, el tamaño y la estructura final, pero aún no está curado ni tiene dibujo. Es aquí donde entra en juego el paso clave, la vulcanización. El neumático verde se coloca dentro de un molde de acero dividido en dos mitades. Este molde tiene en su interior el diseño exacto del dibujo de la banda de rodadura. El molde se cierra y se introduce una vejiga interna que se infla con vapor o aire caliente. Este inflado presiona el caucho contra las paredes del molde. Al mismo tiempo, se aplica una temperatura de aproximadamente 180 grados Celsius durante varios minutos. Este proceso provoca una reacción química en la que el azufre forma enlaces entre las moléculas del caucho, creando una estructura elástica, resistente y duradera. Es aquí donde el caucho se transforma. Deja de ser una masa blanda y pasa a ser un material robusto, flexible, preparado para todo tipo de terrenos y velocidades. Cuando el molde se abre, aparece el neumático ya formado, con su dibujo perfectamente marcado, aún caliente y brillante. Luego, cada unidad pasa a una fase de inspección rigurosa. Se mide su diámetro, peso, grosor, se verifica que no tenga deformaciones,
Algunos neumáticos incluso se someten a rayos X para detectar defectos invisibles a simple vista. Solo si supera todas las pruebas, se considera listo para salir a la carretera. Desde la savia blanca de un árbol tropical hasta una estructura capaz de resistir toneladas de peso, altas velocidades y condiciones extremas. El viaje del neumático es una muestra perfecta de cómo la naturaleza y la ingeniería pueden trabajar juntas. La vulcanización no solo endurece el caucho, le da vida. Lo convierte en un material capaz de memorizar su forma, de absorber impactos, de resistir la deformación. Y todo gracias a un descubrimiento que tiene más de 180 años. Cada neumático es el resultado de ciencia, precisión, fuerza y paciencia. Un equilibrio entre capas internas invisibles y una superficie externa diseñada milimétricamente para ofrecer agarre, durabilidad y seguridad. Y pensar que todo comenzó con una gota de látex goteando de un árbol. Los neumáticos no son simples accesorios del coche. Son el único punto de contacto entre un vehículo y la carretera. 4 pequeñas superficies que sostienen no solo el peso del automóvil, sino también el de nuestras decisiones, nuestros viajes y nuestras vidas. La próxima vez que veas un neumático, piensa en todo lo que hay detrás. Plantaciones, manos expertas, máquinas gigantes y procesos invisibles que transforman un líquido blanco en algo que mantiene el mundo rodando. Si te ha parecido interesante este recorrido, te invito a darle like al video y compartirlo con alguien curioso como tú. Y si quieres seguir aprendiendo cómo se hacen las cosas que usamos cada día, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Porque detrás de cada objeto, hay una historia que merece ser contada.